Hola chicas y chicos, les bendigo. Les bendigo en el nombre del Padre, del Todopoderoso, del que nos ama, del que nos confronta, del que nos exhorta y del que nos da palabra de aliento. Palabra que solo viene de parte de Él, el descanso en el que podemos ir y descansar y beber de la fuente, que es Él, la roca viva. Hoy vamos a mirar un poquito de la historia del pueblo de Dios cuando los mandaron a, a reconocer la tierra de Jericó. Nosotros se nos da muy bueno enseñar y decir es que este pueblo fue un pueblo que no creyó y que se enfrentó contra el Padre y quedaron en el desierto. Y es verdad. Es verdad que este pueblo no creyó que el Señor les iba a librar. Es verdad que ellos tuvieron miedo. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que sí habían gigantes. Habían gigantes ¿en dónde? En Jericó. Ellos dicen que el pueblo de Dios dice en la palabra que ellos vieron los gigantes y que ellos se veían ellos se veían como, eh, eh, no recuerdo la palabra en este momento, pero la verdad es que ellos se veían muy pequeños con los que habían ahí en ese pueblo, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, recordemos que una vez hablamos de que el Señor no les dijo en el desierto, en Egipto, que iban a ir a una tierra prometida, pero que habían gigantes. Eso ya lo miramos un día. ¿Y por qué no se los dijo el Señor? Por lo mismo, porque si se los decía, ellos no iban a salir de allá de Egipto. Ahora, cuando ellos vienen y reconocen que en la tierra que en la tierra que el Señor les prometió hay gigantes, ellos no mentían, porque sí habían gigantes. ¿Cómo lo sabemos? Recordemos que ellos llevaron unas uvas tan inmensamente grandes que entre dos llevaron unos racimos de uvas. Entonces, vemos que este pueblo tenía mucho miedo. Y yo me pongo a pensar cuántas veces nosotros también por miedo hemos dejado de perseguir una promesa del Señor. O sea, la cuestión no es que estos vieron los gigantes. Ellos lo vieron. Y ellos dicen que se veían como langostas. O sea, ellos se imaginaron esos hombres tan grandes. Nosotros nos vemos como langostas al lado de esos hombres. Y tuvieron mucho miedo. Pero fíjense en ustedes que el pánico que sintieron ellos, no solamente lo sintieron ellos, sino que lo sintió todo el pueblo. Y se nos da fácil criticar y decir, mira, el pueblo de Israel fueron 10, 2 fueron los únicos que quedaron con promesa de entrar y los otros quedaron en el desierto, sí, pero fue que todos los otros también sintieron miedo. Y yo te voy a decir una cosa, ¿cuántas veces nosotros no hemos sentido miedo? Aunque digamos conocer al Padre, aunque digamos que el Señor está con nosotros, aunque muchas veces juremos, Señor, ya nosotros te conocemos, ya nosotros sabemos quién eres tú y que vamos caminando porque tú nos llevas de la mano, pero llegan momentos, mis amados, en que nosotros nos vemos derrumbados. Nosotros acabamos de orar y acabamos de creer en ese Padre bueno que nos ha extendido la mano y que vamos a salir victoriosos del problema en que estamos pasando. ¿Verdad que sí que todos pensamos lo mismo? Pero a la hora del té, mis amados, terminamos la oración y volvemos y sentimos ese pánico y eso de pensar, ¿será que sí va a pasar? Esto sintió el pueblo. Muchos han dicho, por causa de 10 espías, el pueblo de Israel no entró. No. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró? Porque ellos todos les dio miedo. Ahí vemos a dos hombres entre el pueblo de Dios.
dos hombres que fueron muy valientes y le dijeron, no, es que nosotros podemos acabar con ellos como pan, no los comeremos como pan. Estos dos estaban seguros que delante de él iría el ángel de Jehová, que delante de ellos iría el Padre, como lo que confiesa su palabra, como aquel guerrero gigante que iría delante de ellos. Pero no es que se hayan contaminado de miedo. Todo el pueblo tenía miedo, pero vamos a entender un poquito por qué ellos tenían miedo. Recordemos una cosa, que cuando este pueblo sale de Israel, de Egipto, cuando este pueblo sale de Egipto, este pueblo lo único que sabían hacer en la vida era trabajar en el barro, en los ladrillos y construir. Eso era lo que ellos sabían hacer, construir. Cuando nosotros vemos las cosas así de la tierra, materiales, cuando ellos llegan al desierto, ¿cuál fue la primera pelea que tuvieron? Y ellos no sabían defenderse, ellos no conocían una espada. También vemos que Moisés, el varón de Dios, el líder del Padre, el que él había dicho, vas a sacar este pueblo de aquí, vemos que también él era mucha carne, más carne. Es que nadie puede hablar aquí de que que él es espíritu. El día que tú digas que tú vives en el espíritu día y noche, te pasaste, mija, te pasaste, mijo. Te volviste mejor que el maestro. Lo superaste. Y cuando tú superas al maestro, ya no lo necesitas. Porque ya tú quieres hacer lo que hizo el acusador, hacer su chiringuito al lado del tabernáculo del Padre, de la casa de Dios. Entonces, Moisés, que era el líder, démonos cuenta que este hombre llegó y subió sus brazos para este pueblo pelear. La primera vez que era la primera vez que ellos conocieron una espada. Y claro, si no has leído, pues léelo, pero dice la palabra que cuando Moisés subía sus brazos, entonces ganaban el pueblo. Pero cuando se cansaba y no podía sostener más sus brazos en lo alto, el pueblo perdía. Entonces, mira que todo el tiempo nosotros somos carne. ¿Y qué pasó con Moisés? Se sintió tan cansado que tuvieron que subirle los brazos. Entonces, es así como este hombre se cansó, así mismo es el miedo de nosotros por naturaleza. Y entonces, el miedo que estos 10 hombres sintieron en el reconocimiento de la tierra, este pueblo todo tenía miedo. ¿Por qué sabemos nosotros que este pueblo tenía miedo? Recordemos cuando le dice el pueblo a Aarón, que le hagan, que como Moisés no vuelve, pues ellos tienen que tener algo de qué aferrarse. Ellos no se podían quedar sin de dónde poner los ojos. Ellos tenían que aferrarse de algo y les dice que les haga un becerro. Entonces miremos que este pueblo tenía, todo el pueblo era igual. Todo el pueblo venía con miedo. Recordemos que Moisés también, cuando ellos dijeron, dice la palabra, que se postraron Moisés y Aarón. O sea, no se pusieron a hablarle al pueblo de Dios, a decirle al pueblo de Dios a darle fuerza, a darle palabra de aliento. No, ellos se postraron delante del Padre, a orarle al Padre, a decirle que el pueblo iba a perecer. ¿Por qué no creyeron igual que Josué y que Caleb? Porque son espíritus diferentes. Ahora no es que vamos a decir que es que ellos tenían un espíritu malo, no. Entendamos la palabra de Dios dice que el espíritu era diferente, un espíritu que era un espíritu de convencimiento, era el espíritu de Josué y el espíritu de Caleb. Pero el espíritu que estos tenían era un espíritu más débil. Y claro, ellos solo conocían lo que traían de Egipto. Entonces, ¿quiénes fueron responsables para que el pueblo de Israel no entrara? No fueron los 10 espías. Fue completo el pueblo. El pueblo completo fue responsable.
Lo que pasa es que es muy bueno cuando tú te pones a enseñarla a predicar una palabra. Yo no soy predicadora, pero los que predican la palabra les parece muy bonito y les parece muy emocionante coger un trocito de la palabra y de eso se emocionan con tal de llevar el mensaje al pueblo. Entonces empezamos a hablar cosas que se nos sale de la carne, porque como somos tan carnales, entonces hablamos y creemos que estamos hablando del espíritu. No. Es el espíritu de que estos tenían, era el espíritu de Dios. Es que pónganse ustedes a pensar. Lo primero que dicen, ay, es que ellos traían un espíritu de un demonio, porque el miedo es un espíritu de un demonio. Por Dios, seamos conscientes. No se está hablando todo el tiempo de lo espiritual. También la carne habita en esta tierra. También la carne se debilita. Moisés se cansó. Moisés se debilitó. ¿Tú crees que porque el maestro fue y tenía tanta comunicación con su padre? Por lo mismo, porque él también era carne. Entonces se nos da fácil criticar. Se nos da fácil decir qué pesar y el pueblo de Dios, el Señor se enojó y les dijo, ¿fue el Señor el que tomó la decisión? Sí, fue el Señor el que tomó la decisión. Y eso no quiere decir que haya sido culpa del Padre o culpa del pueblo. No, el pueblo venía de un lugar donde había solo aquello que se llama esclavitud. Y fíjense en ustedes, ¿cuánto se demoró el pueblo para salir de Egipto? 430 años. Pero ¿cuánto se demoraron ellos para llegar de Egipto al desierto? Poco tiempo. Y en poco tiempo no iban a sacar, a cambiar. Las palabras de Moisés, aunque fueran dirigidas a su boca por el maestro, ¿cuántas personas hoy en día son usadas por el Señor y aún todavía no han podido llegar a hacer la obra que el Señor ha preparado para ese pueblo? Hay pueblos de Dios que todavía cuentan con un predicador que no le sabe llegar con el mensaje o que no ha podido llegar con ese mensaje a hacer la función de la cual el Señor está esperando. Y eso esperaba el Señor de Moisés. Pero Moisés llegó en un tiempo que se necesita un largo tiempo para ir cambiando y quitando cosas de nuestras vidas. Fíjese, son 430 años que el pueblo vivió en esa esclavitud. Muchos eran fuertes, como fue la madre de Moisés, como fue Miriam, la hermana de Moisés. Fueron personas fuertes que conocimos desde ahí, el papá de Moisés, desde ahí con esa fe puesta en la roca. Ellos sabían y ellos creían en la promesa del Padre, pero los otros solamente escuchaban la historia. Escuchaban la historia, y para que una persona sea convencida, se necesita tiempo, se necesita espacio, y ellos llevaban 430 años. ¿Y cuánto se demoraron? Dice la palabra que fueron 70 años, no llegaron ni a la mitad. No llegaron ni a la mitad para que en ese tiempo fueran procesados. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo la llevamos? Y ahora tenemos el Espíritu Santo que habita todo el tiempo, no se va como era antes, que venía y se iba. Ahora habita todo el tiempo. ¿Y cuánto llevamos nosotros que todavía tenemos arraigadas tantas cosas? Muchísimas. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Que somos nosotros los que nos gusta mucho mirar todo lo malo de los demás. Precisamente la palabra de Dios nos enseña por el maestro, por el lado del maestro. Yo lo he pensado, es que fíjense en ustedes que el maestro, cuando va al madero, empiezan a decirle el pueblo, los soldados, lo que lo estaban sujetando al madero, le decían, pero si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate a ti mismo. ¿A cuánto salvaste? Ahora tú no te puedes salvar. O sea, fueron demasiadas las palabras que llegaron a los oídos del maestro de parte de todo este ejército que lo venía persiguiendo para matarlo, ¿verdad?
Y y vemos una película donde muestran que tiene una historia que dice que el hombre que desempeñó el papel, la película, la que hicieron cuando la que hizo este varón desempeñando el papel de nuestro maestro cuando vino aquí a esta tierra, ¿verdad? Y cuando fue llevado al madero. Entonces, en esta película se ve reflejado la historia. No se ve reflejado el maestro, se ve reflejada la historia que nuestro maestro vivió en esos tiempos. Pero démonos de cuenta de una cosa que dice, está ahí grabado en el YouTube, dice que el hombre que desempeñó el papel que fue el que desempeñó el papel del que dejaron libre para morir, para que muriera el maestro. Dice que la mirada, tenía algo en la mirada ese varón, que eso fue directamente a su corazón, y desde ese día este hombre no volvió a ser el mismo. Y fíjense que era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, pecador como tú y como yo. Ese no se compara a lo que era el maestro, ¿verdad? Ese no se puede comparar con nadie. Bendita misericordia que el hombre tuvo esa valentía de desempeñar ese papel del maestro. Pero dice que su mirada era de un hombre común y corriente. Imagínense cómo sería la mirada del maestro. Por un momento pensemos cómo sería la mirada del maestro, cómo miraría el maestro, cómo sería él viendo todo lo que le estaban haciendo. Y no contestaba nada. Y la palabra que dice, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y eso nos lo llevan a que nosotros, Él es el ejemplo vivo de cómo tenemos nosotros que vivir. Y claro, nosotros lo viviríamos muy parecido a Él si nosotros miráramos como Él miró. Él no miraba con los ojos de la carne. Él miraba con los ojos del Espíritu. Y cuando Él miraba con los ojos del Espíritu, Él no miraba ni tu carne ni la mía. Él miraba el Espíritu que había depositado en nosotros, el que tiene que ser devuelto a Él. Entonces, cuando Él nos miraba, del Espíritu de Él, a nuestro espíritu, sabía que nuestra alma necesitaba una salvación. Por eso Él no dijo nada. Por eso, por muchas cosas que a Él le decían, ellos los que le decían, solo miraban la carne del maestro, pero no alcanzaban a mirar la misericordia que tenía Él en el Espíritu. Y el que mira con los ojos de Espíritu, todo lo ve espiritual. Y Él nos veía con sus ojos espirituales, creyendo que aun a pesar de la inmundicia en que estábamos, de la porquería en que andábamos, Él tenía la esperanza que en un día como hoy podíamos venir a testificar de su palabra. Eso es lo que hace el maestro. Eso es lo que el maestro busca de nosotros. El día que cada uno aprendamos a mirar con ojos espirituales, ese día se acabó la murmuración, ese día se acabó el señalar, se acaba el egoísmo, se acaba el orgullo, el día que nosotros aprendamos a mirar con los ojos espirituales. Por eso ve que el maestro soportó todo, porque él no tenía la mirada puesta donde tú ya la ponemos. Él tenía la mirada puesta en el espíritu de nosotros. Él no veía la carne. La inmundicia ya le había cubierto. La inmundicia tuya y la mía ya lo había cubierto, pero a pesar de todo eso, él seguía creyendo que aparte de esa inmundicia había algo que valía la pena morir por nosotros, y era nuestra alma, lo que él nunca ha querido que se pierda, nuestra alma. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de andar conociendo un poco más cada día de qué fue lo que el Señor vino a hacer en esta tierra y por qué Él murió en esas condiciones. ¿Qué le impactó a Él para que no contestara nada cuando tanto lo maltrataron y tanto le dijeron que respondiera? Mas sin embargo, Él no respondió porque Él miraba la necesidad que tú y yo teníamos de una salvación con Él. Aprendamos del Maestro y empecemos a mirar en el Espíritu. Te bendigo con una bendición enorme que baje del cielo.